ahorita vamos a ver que la fisiología, la anatomía, y hay muchas cosas que cambian con respecto a la reproducción en aves. Entonces, todo lo que aprendieron en el semestre, vamos a tratar de verlo en estas 2 horas. Traté de resumirlo lo más que pude, pero es un mundo muy grande, es, es enorme. Entonces, si tienen alguna duda, pues traten de hacerla al momento para que no se nos, para que no perdamos la idea. Aún así, si ven que hablo muy rápido o cualquier cosa que se traben, me dicen también, porque pues es ahorita mucha información. Voy a tratar de no llenarlos de tanta información, pero pues sí cambia bastante la reproducción en aves. Y es que pues nosotros casi no, en la carrera no vamos a ver aves. Sin embargo, pues sí sería importante el poder voltear a ver a estas especies. Nosotros estamos hablando que existen poco menos de 10,000 especies a nivel mundial. En México se encuentra en el 8º lugar a nivel mundial en cuanto a especies de aves se refiere. Tenemos el 10%, poco más del 10% de las aves, de las especies viven en nuestro país. Entonces, sería muy importante el poder voltear a verlas para poder generar programas reproductivos, programas de conservación, y entonces de esta forma, al poder mantenerlas, desgraciadamente, el 15% de todas estas especies están en peligro de extinción, si no es que actualmente es más ese porcentaje. Entonces, como son pocos los médicos que pueden conocer de reproducción de aves, existen en nuestro país varios que se dedican a la reproducción de aves, hacen un excelente trabajo. Sin embargo, pues sí están un poco limitados porque investigación en aves casi no se realiza, son especies que casi no volteamos a ver. Sin embargo, son muy importantes. Todas estas aves van a estar divididas en 40 órdenes taxonómicos. Cada una de estas va a tener ciertas características y por lo mismo va a tener cierta característica su reproducción. Sin embargo, la ventaja que tenemos con todos estos órdenes es el hecho de que la reproducción en estas especies es muy, bueno, más bien la fisiología y la anatomía va a ser muy similar, a diferencia de que ahorita ya han visto que la anatomía del cerdo difiere mucho de la vaca o del equino. Entonces aquí pues todos estos se van a parecer en cierta forma y entonces vamos a estar hablando de muchas generalidades. Si acaso les voy a ir dando uno que otro dato curioso de algunas otras especies, pero bueno, casi todo lo que vamos a estar hablando va a ser de la gallina y entonces pues vamos a enfocarnos en más que nada en la gallina, ¿vale? En el caso de nosotros como médicos veterinarios, en el mundo de las aves también es muy amplio y podemos dedicarnos a muchas áreas. En el caso de la producción de huevo, pensamos comúnmente en la gallina de postura. Sin embargo, pues también existe la producción de huevo de codorniz, la producción de huevo de avestruz, la producción de huevo de pato. En el caso de la producción de carne, tenemos el pollo de engorda, tenemos a los pavos, las codornices, avestruces, patos, gansos, todavía un poco más amplio, e incluso en el caso de las aves, tenemos otras 2 áreas en donde nosotros nos podemos desarrollar. Tenemos las aves deportivas, en donde vamos a tener a las aves rapaces que se utilizan para cetrería, tenemos a las palomas que se utilizan para colombofilia. De hecho, por ejemplo, la colombofilia es enorme aquí. Aquí en la Ciudad de México simplemente existen 5 asociaciones y todas están llenas de colombófilos. Y por desgracia, aunque no es tan bonito, pero pues existe y no porque me tape los ojos va a dejar de existir. Y alguien tiene que ver a estos animales, pues existen los gallos de pelea, que por sí solos son muy bonitos y es muy bonita su crianza. Ya las actividades que utilizan no es lo más bonito que existe, pero por desgracia, pues todavía está presente en nuestro país. Y también tenemos lo que son las aves de ornato. Las aves de ornato son aquellas aves que su fin técnico va a ser embellecer el área en el que se encuentren. Prácticamente cualquier ave podríamos llegar a considerarla un ave de ornato siempre y cuando podamos cubrir sus necesidades nutricionales, sus necesidades ambientales y tenerla de forma adecuada.
Hay muchas que son muy difíciles de mantener, pero pues prácticamente cualquier ave podría ser considerada un ave de ornato. En las aves de ornato vamos a tener dos grupos principales en donde sí se han diferenciado bastante, donde ya podríamos hablar de cierta domesticación, que son los citácidos, que son los loros, guacamayas, cacatúas, y todo lo que se parezca, y las aves canoras, que son los paseriformes, en donde principalmente vamos a tener a los canarios. Aquí tanto canarios como por ejemplo periquitos australianos o vapornis son aves que ya están tan domesticadas que no pueden sobrevivir en vida libre. Entonces estos animales no pueden ser liberados tan fácilmente porque estarían destinados a morir. En cuanto a la producción pecuaria, más de la mitad de la producción pecuaria en nuestro país corresponde justamente a las aves, tanto a huevo como a pollo. México es el principal productor de huevo. Ajá. Y dentro de los principales consumidores, pues también nosotros nos encontramos, productores y consumidores. Ajá. Nosotros estamos en el séptimo lugar en cuanto a producción de pollo y al sexto lugar en cuanto a producción de huevo. En cuanto a consumo, nosotros somos el principal consumidor. Esto es porque aquí en México nosotros somos autosuficientes en la producción de huevo y realmente muy poco huevo ingresa a nuestro país. Cuando nosotros ingresamos huevo es principalmente en forma de estos Tetra Pak, ya sea de clara, de yema o de ponche de huevo o todos estos subproductos del huevo, es la forma en la que entran principalmente debido a que nosotros somos autosuficientes porque la producción de huevo en nuestro país es muy económica, es muy barata. Nosotros no necesitamos mucha tecnificación para poder producir huevo. Con que nosotros mantengamos las cortinas elevadas o las cortinas bajas, podemos controlar las temperaturas en las naves y darles los requerimientos necesarios a estos animales. Entonces, realmente nuestro clima es perfecto para la producción de huevo y eso hace que se abaraten los costos de producción. Entonces, el huevo aquí es el principal producto consumido porque es muy económico. Si algún otro huevo del extranjero intenta competir contra el nuestro, no es tan fácil porque es más caro el extranjero. Entonces, pues nosotros tenemos productos de muy buena calidad y mejor un huevo económico de primera calidad a un huevo que tal vez se va a parecer en precio, pero tendría que ser de muy mala calidad para que pueda competir. Entonces, aquí nosotros casi no importamos huevos. Cuando nosotros estamos manejando las naves, nosotros hablamos que la pollita, cuando tiene 17 a 18 semanas de edad, se dice que se suben a jaula, que ya las empezamos a poner en las jaulas que comúnmente conocemos. Antes de esto, las pollitas están en corrales y entonces ellas viven pues libres. Ya cuando va a empezar la producción, se suben a jaula. Cuando nosotros las subimos a jaula, a las 17, 18 semanas, es porque entre la semana 20 o 21 van a romper postura. Esto quiere decir que van a empezar a producir huevo. Y más o menos en la semana 31 vamos a alcanzar el pico de postura. Esto quiere decir que alrededor del 98% de mi parvada va a estar produciendo un huevo diario. Jamás voy a llegar al 100% de la producción porque las gallinas van a estar descansando un día a la semana en cuanto a producción de huevo, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y más o menos a las 72 semanas de edad vamos a tener que se finaliza el ciclo. Se finaliza el ciclo más o menos en las 72 semanas porque la producción de huevo va a empezar a decaer. Entonces, antes de que cese totalmente, yo las paro antes para poder tener una producción costeable. Y comúnmente las gallinas van a tener 2 ciclos de postura.
Para que las gallinas tengan 2 ciclos de postura, voy a realizar lo que es la muda o la pelecha. La muda o la pelecha es la sustitución de las plumas de forma ordenada. Absolutamente todas las aves llevan a cabo esta pelecha. Sin embargo, en el caso de la gallina, nosotros la inducimos para que sea lo más rápido posible, porque fisiológicamente ocurre algo que nos va a ayudar para la producción de huevo. Comúnmente cuando las aves cambian sus plumas, hay toda una involución uterina, toda una involución del aparato reproductor y de los ovarios, entonces digamos que hay como un reinicio en esta producción y entonces los huevos son, digamos, empezamos como de cero. Comúnmente al final del primer ciclo, cuando ya las gallinas empiezan a disminuir la producción de huevo, también empiezan a aumentar los huevos deformes, huevos que pues son comestibles, huevos que no tienen ningún problema, solo que son feos. Tienen muchas alteraciones en su cascarón o salen deformes, entonces esto va a hacer que no se puedan vender tan fácilmente. Entonces, nosotros reiniciamos y esto va a permitir que otra vez las gallinas empiecen, digamos, de cero y esto va a hacer que nuestra producción se pueda mantener. Para que pueda yo llevar a cabo la pelecha, hay distintos tipos de protocolos, algunos son muy agresivos, bueno, casi todos son agresivos, unos más que otros, en el cual voy a quitar la luz totalmente. Igual más adelante vamos a ver cuál es la importancia de la luz para la producción de huevo. Quitamos el alimento por 7 días y en algunos protocolos que les digo que son más agresivos, podemos llegar a quitar el agua durante 2 días. En este tiempo las plumas se van a caer totalmente y entonces vamos a tener también esta involución uterina. Más o menos la postura se va a reiniciar 6 semanas después de que yo hice este manejo y entonces voy a tener una recuperación total de mi parvada entre la semana 10 y la semana 12. Entonces, aquí ya es cuando voy a volver a tener producción de huevo. Hago este manejo porque de esta forma, pues me ahorro 10 semanas en donde voy a estar alimentando a una pollita sin que me produzca huevos y no necesito comprar animales nuevos. Entonces, esto todavía hace que mi producción se mantenga baja y entonces pueda ofrecer un producto de muy buena calidad y a bajo costo. Si nosotros abrimos una gallina, nos vamos a encontrar con esto. Está todo pues hecho bolas, realmente todo el aparato reproductor va a estar atrás de los intestinos, entonces no nos lo vamos a ver muy bien. El aparato reproductor está enfrente de los ovarios, digo, enfrente de los riñones, perdón, y atrás de los intestinos. Entonces, comúnmente no lo vamos a detectar tan fácil, a menos que empecemos a retirar órganos. Y si nosotros retiramos el aparato reproductor y lo estiramos, vamos a poder ver más fácilmente todas sus estructuras. Entonces, si lo estiramos, vamos a ver todo esto. La primera estructura de la que vamos a estar hablando va a ser el ovario. El ovario, en el caso de las aves, se dice que es un ovario son folículos vitelogénicos. A diferencia de los folículos antrales en mamíferos, que si recuerdan, los folículos cuando van creciendo van formando un antro, van empezando a acumular líquido y se va formando un antro y por eso les decimos folículos antrales. En el caso de las aves le decimos folículos vitelogénicos porque conforme van creciendo van resguardando vitelo o yema. Y esto es lo que va a hacer que sea más grande. Todo lo que estamos viendo fácilmente en el ovario son folículos. Todo lo que se ve macroscópicamente son folículos. Es muy difícil poder distinguir o ver alguna otra estructura del ovario a simple vista. Todos estos ovarios, si ven, son muy grandes, están muy irrigados. Sin embargo, hay una pequeña línea que no sé si logren ver fácilmente, pero se ve una línea que esta línea carece totalmente de vasos sanguíneos. Esta línea se llama estigma y por ahí es por donde se va a romper
se va a romper el folículo y va a poder liberar al ovocito. En el caso de las aves, al ovocito se le llama disco germinal, y el disco germinal no viene solo, viene acompañado con toda la yema. Ajá. Entonces todo cae y todo va a caer a la primera parte, que es el infundíbulo. De hecho, no sé si les ha pasado que cuando van a preparar un huevo, lo abren y tiene una mancha roja, una mancha de sangre. Esta mancha de sangre no es el feto. Ajá. Los huevos que nosotros consumimos son huevos infértiles. Comúnmente cuando llegamos a tener estas manchas rojas, estas manchas indican que cuando hubo la ruptura del estigma, se rompió muy cerca de los vasos sanguíneos y entonces esto provocó un pequeño sangrado. Entonces no se preocupen, no se están comiendo al pollito ingeniero. Este huevo es totalmente infértil y la primera porción a la que cae es al infundíbulo. El infundíbulo va a estar abierto y va a estar tratando de recibir a esta yema. Aquí vamos a tener una gran diferencia con mamíferos. En el caso de mamíferos, si recuerdan, la fertilización se hace en la región istmoampular. Aquí los espermatozoides tienen que llegar más lejos y tienen que llegar a la región del infundíbulo para que puedan realizar la fertilización. Aparte de que tienen que llegar más lejos, solo tienen 15 minutos para poder realizar la fertilización, porque después, justamente en esta parte del oviducto, se van a depositar dos membranas que se llaman chalazas, y estas chalazas van a envolver a la yema con todo el ovocito, el disco germinal, y entonces ya no van a poder ingresar los espermatozoides. Aquí se producen las chalazas, se depositan y son la primer capa que va a tener el huevo, digamos, si lo hablamos del centro hacia el exterior. Las chalazas lo envuelven y su función es mantener al embrión en el centro del huevo, en el centro del cascarón. De esta forma, si nosotros movemos un huevo de ave, no hay tanto problema. Claro que si yo llego y lo agito, pues voy a matar al embrión y voy a romper toda la yema. Sin embargo, aquí hay una resistencia porque estas chalazas amortiguan los golpes del embrión con el cascarón y evitan que se deforme o que se muera el producto. Esto es una diferencia que existe, por ejemplo, con reptiles. Los reptiles no producen chalazas. Entonces, si yo muevo un huevo de reptil, por muy leve que sea este movimiento, hay un gran riesgo de que yo mate al embrión. Ajá. De hecho, los huevos de reptil no se mueven para absolutamente nada. Los huevos de ave sí. Los huevos de ave se tienen que estar volteando constantemente para asegurarnos que el calor va a distribuirse por todo el huevo y entonces que se desarrolle bien el producto. Después de que pasan estos 15 minutos en el infundíbulo, viene el huevo pasa a ser lo que, llega a la región del magnum. Aquí en el magnum es la región más larga del oviducto. Aquí, el magnum tiene muchos pliegues y aquí es en donde se va a estar produciendo la albúmina. Más o menos el huevo va a tardar unas 3 horas en pasar por esta región. Luego viene lo que es el istmo. Aquí en el istmo el huevo va a tardar unos 75 minutos aproximadamente y aquí se depositan otras dos membranas, que son las membranas testáceas o fárfaras. Estas van a ser las que se encarguen de todo el intercambio de gases entre el medio exterior y el embrión. De hecho, hay veces en las que cuando llegamos a tener problemas de calcio, las gallinas ponen huevos en párfara. Se dice que son huevos en párfara porque tienen la forma del huevo, pero no tienen cascarón. Entonces, lo que estamos viendo son estas membranas. Ajá. Ya después va a pasar a lo que es la glándula de la cáscara. La glándula de la cáscara, si ustedes llegan a leer libros o artículos anteriores al 2000, van a ver que se le llama útero. Sin embargo, pues no son mamíferos
no debemos llamarle útero a la glándula de la cáscara, y como su nombre lo indica, es la que se encarga de la producción del cascarón. Aquí es en donde se van a depositar todos, todos los cristales de calcio que van a dar origen al cascarón. Aquí es en donde el huevo va a permanecer durante más tiempo, va a tardar alrededor de 18 a 24 horas en formarse. Y posteriormente de la glándula de la cáscara está la vagina. Aquí en la vagina vamos a tener que para el huevo solo es un canal de paso, sin embargo vamos a tener túbulos de almacén espermático. Ajá, aquí el transporte del huevo pues va a durar segundos. Ya después la vagina se protruye, cubre completamente a la cloaca y permite que el huevo salga. El huevo no tiene contacto con heces ni con nada que lo pueda ensuciar. Comúnmente cuando nosotros llegamos a encontrar huevos sucios es porque o la jaula en donde se encuentran está muy sucia o la gallina está pasando por un proceso diarreico. Una disculpa. Pero en general el huevo sale limpio. Aún así, estos huevos cuando están sucios, se separan, se lavan y terminan como subproductos del huevo. No se va el huevo como a venta general, porque al lavar el huevo le quitamos la cutícula, que es la última capa del huevo, que es la que lo protege del medio exterior. El huevo, cuando llega a nosotros, el huevo es limpio, pero no tuvo ningún tipo de procesamiento para que se limpiara. Ajá. Es un producto inocuo, es fantástico, como el huevo, es muy sano. Entonces, hablando un poco más de lo que es el ovario, el ovario va a tener distintos tipos de folículos y estos folículos van a tener ciertas características especiales. Los primeros folículos de los que vamos a hablar son los folículos prejerárquicos. Los folículos prejerárquicos son los pequeños folículos blancos, los grandes folículos blancos y los pequeños folículos amarillos. Estos folículos, pues ya se ha establecido mucho el tamaño y todos estos folículos se caracterizan porque crecen varios al mismo tiempo y pueden atreciarse en cualquier momento. Ajá, estos tienen la capacidad de atreciarse. Ya una vez que uno de ellos siga su crecimiento, que un pequeño folículo amarillo siga creciendo y deje de atreciarse, se va a volver un folículo jerárquico. Estos folículos jerárquicos ya no se pueden atreciar. Ellos están destinados a ovular a menos que el individuo muera. Si no, ellos van a seguir su crecimiento hasta la ovulación. Y se les llama jerárquicos porque van a estar ovulando conforme vayan llegando a esa jerarquía. Se recluta un folículo al día y el primero que se reclutó va a ser el primero en ovular. Y así se lo van a llevar durante toda su vida. Una vez que ocurre la ovulación, vamos a tener que al folículo se llama folículo postovulatorio. Aquí, como no estamos hablando de mamíferos, no tiene por qué haber una producción de cuerpo lúteo, entonces no necesitamos aquí un cuerpo lúteo que mantenga una gestación. Entonces, aquí el folículo posovulatorio no es más que otra cosa que una bolsita vacía, en la cual no tiene ninguna función y entre 3 a 5 días después de que ocurrió la ovulación, se va a atreciar. Ajá. Y ahí va a terminar toda su vida útil. Y algo curioso que tienen las aves es que la yema que va a hacer que estos folículos crezcan no se produce en el ovario. Ajá, esto es importante porque hay mucha confusión en esto, pero la yema que se produce, bueno, la yema que hace que estos folículos crezcan se produce en el hígado. El estradiol, los estrógenos, se van a encargar de inducir la producción de yema en el hígado y entonces el hígado lo empieza a liberar en forma de micelas, en forma de pequeñas gotitas de yema, de grasa, y una vez que llegan al ovario,
el ovario la capta y lo empieza a distribuir a aquellos folículos que lo necesitan, ¿vale? Entonces esto es importante saberlo porque el ovario no tiene la capacidad de producir yema, sino que es el hígado el que la va a producir, ¿vale? Para que se pueda dar la fertilización, los espermatozoides, les digo que tienen que llegar muy lejos, tienen poco tiempo para hacerlo, y aparte, tienen que darle en el blanco. No sé, fíjense cuando vayan a hacer un huevo, y justo cuando lo abren, busquen que la yema tiene un pequeño arito, tiene una pequeña donita. Esa donita es el disco germinal, ahí está el ovocito. Entonces, aquí es en donde tienen que llegar los espermatozoides, pero a diferencia de mamíferos, aquí no hay una corona radiada que pueda protegerlos de la poliespermia. Entonces, aquí lo que va a hacer el, bueno, las aves, es que los espermatozoides todos pueden atravesar la membrana perivitelina, sin embargo, solo el que le dé al centro va a poder llevar a cabo la fertilización. Todos los demás se van a desintegrar porque alrededor de toda la yema e incluso alrededor del disco germinal vamos a tener una gran cantidad de DNAsas que nos van a estar destruyendo aquel material genético extra. Y entonces de esta forma evitamos que haya una fertilización por más de un espermatozoide y solo el que dé en el centro va a ser el ganador. Entonces aquí los espermatozoides tienen que luchar todavía más para poder llevar a cabo su función. Y algo que tienen las aves es que no existe una sincronía entre la ovulación y la cópula. Como les decía, en la vagina hay túbulos de almacén espermático en donde los espermatozoides se empiezan a meter y empiezan a juntarse, cabecitas, todas las cabecitas juntas, todos los flagelos hacia el exterior, y aquí cuando llegan suprimen todo su metabolismo, suprimen todo el movimiento, suprimen su respiración, absolutamente todo, y son resguardados hasta que la hembra considera necesaria su expulsión para que puedan llevar a cabo la fertilización. Aquí la gallina no va a estar como metralleta poniendo huevos, sino que tarda unos, si más o menos hicieron cálculos, va a tardar entre 24 a 28 horas en formar un huevo, y justamente cuando pone ese huevo, 60 minutos, 30, 60 minutos después, ocurre la siguiente ovulación y la siguiente formación del huevo. No puede haber dos huevos en formación al mismo tiempo, sino que se tiene que esperar. Y pues si recuerdan que les decía que aparte hay una ventana muy pequeña en cuanto ocurra esa fertilización, pues la gallina no va a estar buscando al macho para decirle que tiene esos 15 minutos fértiles. A la gallina no le va a importar lo que haga el macho, sino que con una sola cópula ella va a resguardar sus espermatozoides y justo cuando ocurre la ovulación se libera, se liberan estos espermatozoides, van al sitio de fertilización y la gallina puede estar poniendo huevos fértiles durante 10 días por por 10 días seguidos y estos van a ser fértiles. En el caso, por ejemplo, del pavo, puede poner huevos durante 28 días consecutivos fértiles con una sola cópula. Entonces, pues esto es gracias a los túbulos de almacén espermático. Una vez que es fertilizado el embrión, vamos a tener aquí que son 3 fases para su desarrollo. Ajá, vamos a tener la fase inicial, en donde vamos a tener un desarrollo acelerado, en donde va a haber muchas divisiones celulares, y cuando esta fase inicial va desde que el huevo es fertilizado hasta que el huevo es puesto, hasta que el huevo es ovopositado. Entonces, esto va a tardar, les digo, de 24 a 28 días en el caso de la gallina. Si recuerdan, en el caso de mamíferos, estas divisiones celulares son muy lentas.
cada 12 o cada 24 horas, dependiendo de la especie de la que hablemos, va a ocurrir una división. Entonces, va a ocurrir una división de un cigoto de 4 células, se va a volver de 8, y así cada 12 o cada 24. En este caso son muy aceleradas. Para cuando el huevo es puesto, el huevo ya está en gastrulación, digo, el embrión ya está en gastrulación, entonces ya tiene las 3 capas que van a dar origen a todos sus órganos. Ya va a tener el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Y justamente cuando el huevo es puesto, ocurre todo lo contrario. De tener divisiones celulares muy rápidas, la suprime totalmente y empieza la fase de diapausa. Entonces, el huevo deja su desarrollo, detiene totalmente el desarrollo y se va a esperar. Esto es porque como los huevos no son puestos el mismo día, van a ser puestos durante varios días, lo que hace es que el primer huevo va a esperar a sus hermanitos. Y entonces, hasta que ya tiene la nidada completa la hembra, empieza la incubación y entonces, una vez que empieza la incubación, se retoma el desarrollo, es la siguiente fase, que es reactivación, y entonces todos continúan con ese desarrollo embrionario y entonces todos nacen prácticamente el mismo día. Ajá. Es la diapausa la da la temperatura. Entonces, comúnmente cuando el huevo es puesto, el huevo se pone y al no tener la hembra no se echa a incubar, sino que lo deja ahí y pues al no tener una temperatura adecuada es cuando viene este arresto. Nosotros en producción lo aprovechamos porque guardamos el huevo en cámaras como de refrigeración, no está tan, no son tan frías, están a unos 15, 16 grados, pero en cámaras, bueno, diríamos cámaras frías, vamos a guardar el huevo durante unos 5, 7 días. Y ya todo el huevo que hayamos juntado en ese tiempo, todo ese huevo entra a la incubadora al mismo tiempo y entonces los pollitos nacen con 1 o 2 días de diferencia máximo. Realmente solo 24 horas y ya los que nacen más tarde comúnmente se desechan. Pero bueno, eso es para manejar y tener entonces parvadas que nazcan el mismo día y que las producciones empiecen a la par. Y entonces no tengamos desfases en cuanto a los días. Esta diapausa la vamos a encontrar en aquellas especies que tienen más de 3 huevos. En aquellas especies que ponen 2 huevos no va a haber diapausa, o incluso hay algunas especies que ponen 4 huevos, pero tampoco existe, y entonces los padres incuban y crían al mismo tiempo. Aquí no hay tanto problema. La incubación va a ser dada por una hormona que pensaríamos que no existe en aves, que es la prolactina. La prolactina aquí va a tener una función totalmente distinta a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en mamíferos. Aquí la prolactina va a transformar el comportamiento sexual a un comportamiento materno y entonces es la que induce tanto la incubación como la crianza de los pollos. Aquí en el caso de las aves, la prolactina la va a estar liberando no solo la hembra, sino que la libera también el macho. E incluso se han hecho experimentos, investigaciones en donde descubren, o más bien han descubierto que la prolactina la producen los machos antes que la hembra y la producen en niveles más elevados que la misma, porque ellos van a interactuar de manera extraordinaria en la crianza de los pollos y incluso también en el cuidado de la hembra. En el caso, por ejemplo, de los canarios, la hembra todo el tiempo está incubando. Entonces, durante todo este tiempo, ella no se levanta para absolutamente nada y es el macho el que la tiene que estar alimentando diario. Y eso, pues, es gracias a la prolactina. Vamos a tener otras, no sé si conozcan a los calaos. Los calaos son aves africanas de gran tamaño. Los calaos, ellos hacen su nido en troncos huecos y una vez que ya hicieron el nido, la hembra se mete, pone sus huevos
y el macho sella totalmente la entrada del nido, de forma que la hembra solo puede sacar el pico para que el macho la alimente. Incluso una vez que nacen los pollos, el macho sigue alimentándolos a todos y ya una vez que los pollos son lo suficientemente grandes, ellos rompen la entrada del pico y todos pueden salir. Imagínense, si no tuviéramos, si esta especie no tuviera niveles elevados de prolactina, el macho no tendría ese comportamiento y prácticamente pues la hembra se moriría ahí dentro. Entonces, sí necesitamos que los machos interfieran mucho en la crianza y en el cuidado de los pollos. También esta prolactina va a inducir la muda, el cambio de las plumas, y por lo mismo inducen una involución del útero. Ajá. Y en algunas especies, como los columbiformes, que son las palomas, cenaidas, tortolitas, todo aquello que se le parezca, van a estar produciendo una sustancia blanquecina con la cual van a alimentar a sus polluelos. Entonces, como es una sustancia blanca que se le da a las crías, nosotros nos matamos poniéndoles algún nombre y pues le llamamos leche de buche. Por eso se produce en el buche y pues sirve para alimentar pollos. Entonces, pues esta leche de buche también es inducida por prolactina. Y vamos a tener algunas otras especies que producen una sustancia similar, como en el caso del pingüino emperador o como en el caso del flamenco. Incluso en el caso del flamenco rosado, que es el que está en la imagen, si ven el pollito es gris y feo. Entonces, como no tiene todavía ese color bonito, la leche de buche del flamenco es roja y es la que le va a empezar a dar el color a sus plumas, ya una vez que él empiece a crecer más. Entonces, pues también, aquí la prolactina va a tener mucha función. Las membranas fetales que encontramos en mamíferos también las vamos a encontrar en aves, son las mismas, corión, alantoides, saco vitelino y apnios, tienen las mismas funciones. Aquí la única diferencia es que el saco vitelino no desaparece como en los primeros días como en mamíferos, sino que este va a permanecer durante toda la incubación y todo el desarrollo del embrión, porque es el que lo va a estar alimentando todo el tiempo. Ya cuando va a eclosionar el pollito, el saco vitelino involuciona y se mete en el celoma del ave, y entonces, bueno, las aves también tienen ombligos, y de hecho esos ombligos se pueden infectar muy fácil cuando son pollitos. Y si nosotros no tenemos la higiene adecuada, es muy fácil que se infecte y entonces ahí no podemos hacer mucho y tenemos una alta mortalidad. Ajá. E incluso una vez que nacen los pollos, a mí, cuando yo tengo pollitos, no me importa que no coman luego, luego. Me importa que aprendan a comer. Por eso les ponemos las bandejitas rojas, porque eso les va a llamar la atención y ellos empiezan a picar. Pero no me va a preocupar si en 2 o 3 días no comen, porque todavía tienen incluso el saco vitelino y eso los va a estar alimentando. Ya después va a desaparecer y pues sí, ya se podrían morir, pero para ese entonces ya aprendieron a comer. En el caso de las aves, en el caso de las aves, vamos a tener que hay un gran abanico de dimorfismos sexuales. Tenemos dimorfismos sexuales que son muy evidentes, como por ejemplo el quetzal. Aquí no tengo que decirles cuál es el macho. Aquí, por ejemplo, este es un pato mandarín. Igual, este es el macho, más vistoso. Este de abajo es un finche cebra, con F, finche. Este es igual, el macho es más colorido. Y vamos a tener dimorfismos sexuales que no son tan evidentes, pero que con ciertas características los podemos detectar. Por ejemplo, esta es una garza blanca. Las garzas blancas tienen el mismo tamaño,
tienen el mismo color, son blancas. Sin embargo, el macho posee unas plumas en sus alas, que estas plumas son plumas sexuales, hacen que se vea más atractivo para la hembra. Entonces yo puedo detectar que este individuo que está atrás es el macho. Estas, por ejemplo, son águilas mora. Yo puedo detectar fácilmente que esta es la hembra. En el caso de muchas aves rapaces, vamos a tener que tienen los mismos colores. Aquí las aves rapaces no tienen penachos, no tienen barbas, no tienen ningún accesorio extra, digamos, sino que aquí las hembras tienden a ser más grandes que los machos, por mucho. A pesar de que el macho está más abajo, es muy evidente el cambio de tamaño. Entonces, esta es la hembra y este es el macho. Aquí, por ejemplo, estas son palomas. En el caso del macho, el macho tiende a ser más robusto, tiende a ser más, más grande, un poco más grande, mientras que la hembra es más fina, tiende a tener facciones más finitas, ¿no? Digamos. Entonces son dimorfismos sexuales un poco más sutiles, pero que yo todavía con ciertas características puedo estar observando. Y hay algunas aves en donde el dimorfismo sexual no existe, como por ejemplo estas son guacamayas jacinto. Las guacamayas jacinto van a tener el mismo tamaño, tienen el mismo color e incluso tienen el mismo comportamiento. La mayoría de citácidos vamos a tener que no tienen un dimorfismo sexual tan evidente. Va a haber algunos casos en donde sí sea fácil verlos y otros en donde va a ser un poco más sutil. Por ejemplo, no sé si conozcan las cacatúas. Las cacatúas son las que tienen el penacho. Las cacatúas blancas sí tienen un dimorfismo sexual, pero no es tan evidente. Las cacatúas blancas si yo veo que tienen los ojos negros, como en la guacamaya, como estas guacamayas, entonces sé que son machos. Si esa cacatúa tiene los ojos de color marrón, entonces es una hembra. En el caso de las cacatúas, esto se da porque el gen que determina el color del iris está en el cromosoma W. Y esta va a ser otra diferencia que vamos a tener con mamíferos. En el caso de las aves, las hembras son ZW y los machos son ZZ. Entonces, las hembras son heterocigotas, mientras que los machos son homocigóticos. Y entonces, por eso es que las cacatúas hembra tienen los ojos de color. Los machos, al carecer del cromosoma W, ahí no está el gen que determine el color del iris, y entonces ese se vuelve negro totalmente. Para que pueda haber una diferenciación sexual, requerimos forzosamente que sean ZW o ZZ. Vamos a tener dos estímulos para que se existan estos desarrollos. Necesitamos el cromosoma dependiente, en donde me indica que forzosamente necesito el cromosoma W para que se dé una hembra. Aquí en el cromosoma W está el gen de determinación sexual femenino, que hace que se produzca mucha aromatasa, que va a hacer que haya muchos estrógenos y entonces se desarrolla la hembra. Pero para que se pueda desarrollar un macho, forzosamente requiere del estímulo al que llamamos dosis cromosómica. Esto quiere decir que forzosamente requiero de 2 cromosomas Z para que se pueda dar un macho. Esto quiere decir que en el caso de las aves, todo individuo que está vivo forzosamente es ZZ o ZW. Aquí no existen haploidías o triploidías de los cromosomas sexuales. En general no existe ninguno, no son compatibles con la vida y comúnmente el embrión muere en la vida, pues en la vida embrionaria. El producto no se desarrolla, no sale del huevo. Ajá. En cuanto a la formación de la gónada, vamos a tener, las aves también cuentan con las células germinales primordiales, igual que en mamíferos. También son extraembrionarias, vienen del saco vitelino, pero no se sabe en qué punto se encuentran, porque el saco vitelino aquí es más grande. También tienen movimiento amigoideo,
y se tienen que mover a las crestas gonadales. Sin embargo, aquí hay una diferencia con mamíferos. Si recuerdan, en el caso de mamíferos, las células germinales primordiales se van a mover a través del intestino primitivo, al lado del intestino primitivo, hasta llegar a las crestas gonadales. En el caso de las aves, las células germinales primordiales van a ingresar a la circulación sanguínea y la circulación sanguínea es la que se va a encargar de llevarlas hasta las crestas gonadales y depositarlas en su lugar. Y se van a ir depositando más de un lado que del otro. Parece como si supieran que algo puede pasar. Y no importa si va a ser macho o hembra, ellas tienden a irse más del lado izquierdo que del lado derecho. Esto es porque en el caso de las hembras, solo están presentes el ovario y el oviducto izquierdo. El ovario y el oviducto derecho tienden a involucionar. En la mayoría de las especies. Vamos a tener especies de falconiformes, que son los halcones, como este es un halcón gerifalde, o como el kiwi, no sé si conocían el kiwi, que es este de abajo. Estas especies sí son de las pocas que tienen ambos oviductos y ambos ovarios y son funcionales. El resto de las especies va a tener solo uno. Bueno, se dice que el 5% de palomas y gorriones lo pueden tener, realmente son muy pocos, y hay algunas especies de gaviotas que solo desarrollan el lado izquierdo, pero si llegan a tener alguna patología del lado izquierdo, tienen la capacidad de desarrollar el lado derecho, y también va a ser funcional. Pero bueno, parece, antes de que se desarrolle hembra o macho, como que las células germinales lo saben, y tienden a irse más del lado izquierdo. Entonces, cuando se desarrolla un macho, el testículo izquierdo tiende a ser más grande que el testículo derecho en la mayoría de las especies. La diferenciación hipotalámica, vamos a tener que el hipotálamo indiferenciado es un hipotálamo masculino, solo tiene el centro tónico y se tiene que feminizar. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de una hembra, la hembra empieza a producir estrógenos alrededor del día 5. Estos estrógenos, aquí no hay ninguna proteína que los secuestre. Ellos entran a circulación sanguínea fácilmente, llegan al hipotálamo y el estradiol se va a encargar de organizar a las neuronas que van a dar origen al centro cíclico. Y entonces, digamos, este hipotálamo se va a feminizar. En el caso del macho, el macho empieza a producir andrógenos alrededor del día 7 del desarrollo embrionario. Entonces, tampoco existe ninguna proteína que pueda secuestrar a los andrógenos y los andrógenos van a llegar al hipotálamo. Ingresan al hipotálamo, se aromatizan y se vuelven estradiol. Sin embargo, pasaron 2 días y entonces la ventana en la cual el estradiol podía organizar a las células del centro cíclico ya se perdió y el estradiol que ingresa al hipotálamo del macho no tiene la capacidad de estar organizando a estas neuronas y se queda igual, se queda masculino. No se activa el centro cíclico, se queda solo con el centro tónico y los andrógenos van a activar el centro tónico, pero principalmente esto va a ocurrir cuando lleguen a la pubertad. Aquí, pues, no tienen mucha función, hablando del hipotálamo, no tienen mucha función en vida embrionaria. La mayoría de las aves, bueno, sí, la mayoría de las aves son estacionales. Todas las aves, o más bien la mayoría de las aves, se reproducen durante los días largos. Esto quiere decir que se van a reproducir durante la primavera y el verano. Entonces, las aves no cantan porque ustedes nacieron, lo siento. Las aves cantan porque llega la primavera y porque llega el verano y es época de reproducirse. Vamos a tener pocas
pocas aves que se reproducen durante los días cortos. Aquí vamos a tener lo que es el pingüino emperador y el emú, que son de las pocas especies que se reproducen durante los días cortos. Sin embargo, a pesar de que la mayoría de las aves son estacionales, vamos a tener muchas limitantes para su reproducción. Muchas limitantes como factores climáticos, factores ambientales, que sí tienen pareja, sí tienen alimento, sí hay nido, sí hay material para hacer el nido, algunos factores sociales, entre otras cuestiones que pueden estar limitando la reproducción. Por ejemplo, este chaparrito que vemos abajo, es un pergolero pardo, él vive en una isla. Entonces, si lo ven, este es el macho, y a diferencia de otras especies de aves, no tiene colores llamativos, no tiene crestas, no tiene barbas, no tiene nada que lo haga llamativo hacia la hembra, e incluso no canta. Entonces, pues, es feo. Y pues a los feos, ¿qué les queda? Ser buena onda, para tener dinero. Y entonces este chaparrito, para poder llamar la atención de la hembra, va a hacer nidos muy sofisticados. Es un gran arquitecto y se enfoca todo el año en estar haciendo su nido, y una vez que termina de armarlo, lo empieza a adornar con todo lo que se encuentra. Para que una vez que llega a la hembra va a juzgar su nido, y si a la hembra no le gusta ese nido y se le hace muy poca cosa, lo va a rechazar. Y entonces aquí tenemos que la limitante en la reproducción de esta especie es el nido. Si no hay un nido bonito, no se van a reproducir, aunque sean los últimos ejemplares de su especie. Aquí lo siento, no tienes nada que me llame la atención, pues hay que buscar un mejor postor. Entonces vamos a tener muchas especies que pues sí van a tener muchas limitantes. Esta estacionalidad que está dada va a estar porque en el hipotálamo existen unas neuronas que se llaman neuronas Damel. Estas neuronas son fotosensitivas y producen dopamina durante el día y melatonina durante la noche. Aquí en el caso de las aves, la luz va a llegar directamente hasta el cerebro, al hipotálamo, y entonces es en donde se va a estar estimulando. Esto es algo reciente, que bueno, ya estas épocas ya no es tan reciente, creo que cuando lo descubrieron yo era más joven, pero pues ya pasaron varios años. Estos se descubrieron en el 2005. Antes, si ustedes leen cosas muy anteriores, van a ver que va a decir que la melatonina no tiene nada que ver con la reproducción. Y esto es porque antes, pues no se conocían, y antes lo que se intentaba hacer era ver si la melatonina tenía relación. Entonces lo que hacían era que quitaban la glándula pineal de las aves para ver si podían controlar la reproducción, pero las gallinas seguían poniendo huevo, y era como de, no, pues aquí no. Las aves producen melatonina en el ojo, en la retina. Entonces cegaban a las aves, las enucleaban, y pensaban que por eso iban a controlar la reproducción, pero las gallinas seguían poniendo huevo. Entonces, a alguien se le ocurrió ponerle casquitos de plomo a las gallinas, y como ya no había un estímulo directo de la luz, lograron controlar la reproducción. Y entonces se dieron cuenta que existían estas neuronas. Estas neuronas están acompañadas de otras dos, están al lado de otras dos neuronas. Las neuronas que producen GnRH y las neuronas que producen GNIH. La GNIH es una nueva hormona, bueno, es una hormona que se descubrió primero en aves, que es la hormona inhibidora de gonadotropinas. Su función es inhibir a la GnRH y también inhibe a la FSH y a la LH, y se va liberando gracias a melatonina. Entonces,
cuando tenemos muchas horas de oscuridad, se va a producir mucha melatonina, lo cual hace que se produzca mucha GNH, y la GNH inhibe a la GNRH. Al inhibir a la GNRH, no vamos a tener una acción o un estímulo para LH y FSH, y entonces no vamos a tener un ciclo reproductivo. No vamos a tener hormonas reproductivas y pues no hay reproducción. Cuando empieza a aumentar el fotoperiodo, cuando empezamos a tener más horas de luz, empieza a disminuir la producción de melatonina. Con ello, no empieza a disminuir la liberación de GNH, y esto permite que la GNRH se libere, y la GNRH puede estimular la liberación tanto de LH como de FSH, y entonces se pueda dar todo el eje reproductivo. Y entonces tenemos reproducción. Por eso es que las aves se reproducen durante los días largos, y es un poco más compleja el eje reproductivo de las aves que en el caso de mamíferos, porque aquí hay otro tipo de hormonas involucradas. Esto es positivo para mí, porque de esta forma yo puedo manipular, y es lo que hacemos en producción en el caso de la gallina de postura. Artificialmente, la gallina de postura, yo le voy a estar ofreciendo de 14 a 18 horas de luz para que podamos tener huevo durante prácticamente todo el año. Si no, tendríamos que el huevo sería estacional, y entonces no tendríamos huevo disponible todo el año, a menos que lo importáramos del sur, y entonces eso ahí aumentaría los costos de producción. Y los costos en cuanto al producto. Sin embargo, pues eso me facilita manipularlas, aunque para que una gallina pueda reaccionar bien a un fotoperiodo de 14 a 18 horas de luz, yo requiero una previa exposición a días cortos. Esto quiere decir que tengo que empezar con 8 horas de luz y poco a poco ir aumentando la cantidad de luz hasta que llegue a las 14 horas. Ya hay calendarios establecidos para ir aumentando estas horas poco a poco. Por desgracia, no todo es tan bello, porque existe lo que es la fotorrefractariedad. La fotorrefractariedad quiere decir que conforme pasa el tiempo, la traducción de la señal luminosa comienza a fallar. Y entonces la luz deja de estimular. No se pueden mantener los niveles de gonadotropinas, y entonces esto hace que haya una regresión gonadal. Comúnmente cuando pasa esto, también ocurre la muda. Entonces está relacionado a eso. Tenemos dos tipos de fotorrefractariedad, lo que es la fotorrefractariedad absoluta, en donde hay un decremento de GNRH, se activa un gen reloj, y entonces ya no hay GNRH y todos los niveles hormonales caen. Esto lo vamos a ver mucho en aquellas especies que son migratorias, porque necesitamos tener un periodo muy corto reproductivo para que después puedan mantener a sus crías, sacarlas adelante y prepararse para migrar. Si ellas se desfasaran, entonces hay un gran riesgo de que no puedan mantener a sus pollos, e incluso que no se puedan mantener a ellas mismas, y entonces decaiga todo lo que es pues su estado de salud. Y tenemos también la fotorrefractariedad relativa, la cual es la que encontramos en la gallina. Esto quiere decir que poco a poco va a ir cayendo esta producción. Comúnmente, les digo, tenemos un pico de postura en donde el 98% de mi parvada está produciendo un huevo diario, y a partir de ahí empieza a decaer la producción, y entonces el porcentaje va cayendo poco a poco, y las gallinas empiezan a dejar de poner poco a poco huevo, hasta que llegaría un momento en el cual dejen de poner absolutamente y ya nada más coman por comer. Entonces, aquí digamos, la secreción de GNRH es proporcional al fotoperiodo. Como ya es mucho, empieza a caer. ¿Vale?
En el caso de las aves no existe la quispeptina. Aquí no es una hormona que esté involucrada en la estacionalidad, sino que la información medioambiental, la melatonina, la luz, son las que estimulan la estacionalidad, ¿vale? Estimulan a estas neuronas Gamel. Entonces, cuando hay mucha luz, cae melatonina, cae GNH, aumenta GNRH, esto facilita que se aumenten las gonadotropinas y entonces aumenta el eje reproductivo. Hablando de las gonadotropinas, la FSH se encarga del desarrollo folicular, se encarga de la esteroidogénesis de los folículos pequeños y es la que se encarga de la entrada a la jerarquía folicular. Mientras que la LH se encarga de la esteroidogénesis tanto de folículos pequeños como de folículos grandes y es la encargada de la maduración del folículo y que ocurra la ovulación. Los folículos prejerárquicos y los folículos jerárquicos van a tener distintas funciones endocrinas. Cada uno va a producir distintos tipos de hormonas. De hecho, en el caso de las aves, existe lo que es la teoría de las tres células. La teoría de las tres células indica que cada tipo de célula en el folículo va a producir un esteroide en particular. Entonces tenemos que la teca externa produce estradiol, la teca interna produce testosterona y la granulosa produce progesterona. Cada una de estas células tiene una función particular y cada una va a estar produciendo un esteroide específico. Los folículos prejerárquicos van a producir principalmente estradiol y un poco de testosterona. Aquí estos folículos no tienen la capacidad de producir progesterona. Hasta que la FSH llegue a uno de estos folículos y le diga a esa granulosa que empiece a producir progesterona, se va a volver un folículo jerárquico. Al volverse un folículo jerárquico, ya tiene la capacidad de producir progesterona y va a empezar a ser el único esteroide que produzca, hasta que sea el folículo preovulatorio lo único que produce. Solo produce progesterona y va a empezar a dejar de producir los otros dos esteroides. Solo el F3 se ha visto que es el único que produce, que es el que más produce testosterona. Ya de ahí empieza después a decaer la producción de testosterona. Y entonces, para que se dé la ovulación, vamos a tener que LH va a empezar una retroalimentación positiva de unas 2 a 4 horas antes con progesterona. Empiezan y se dan dos picos, se dan estos dos picos con estas dos hormonas y ocurre la ovulación. Que sería muy parecido con mamíferos. Si recuerdan, en mamíferos se da un pico de LH y un pico de estradiol, para que se dé la ovulación. Solo que aquí vamos a sustituir el estradiol por progesterona. Y bueno, hasta aquí eso sería como que lo parecido, pero por desgracia las aves se complican más y requiero también un pico de estradiol para que se den la ovulación. Pero este pico de estradiol se va a dar de 6 a 8 horas antes de que ocurra la ovulación. Este pico de estradiol se da porque el estradiol se va a encargar de sensibilizar al hipotálamo para la producción para la acción de progesterona. Entonces hace que el hipotálamo produzca más receptores a progesterona y entonces el feedback positivo se pueda dar más fácilmente. Pero también vamos a requerir un pico de testosterona. Este pico de testosterona también se da de 6 a 8 horas antes de que ocurra la ovulación. La testosterona va a estimular la producción de progesterona. Entonces, si aumentamos la producción de progesterona y aumentamos la sensibilidad del hipotálamo a esta hormona, se va a dar más fácilmente el pico preovulatorio. Entonces, por eso necesitamos estos 4 picos. De hecho,
si yo bloqueo cualquiera de estos picos ovulatorios, bloqueo la ovulación. Eso es lo que están enfocados muchos de los métodos contraceptivos o anticonceptivos que se utilizan en aves. El poder acabar con estos picos y entonces no tenemos ovulación y por consiguiente no tenemos huevos fértiles. En el caso de las aves, todos estos cambios hormonales se están dando prácticamente cada 24 horas. Por lo mismo, no podemos hablar que las aves tengan ciclos estrales. Las aves tienen ciclos ovulatorios. Todos estos cambios hormonales es para producir un solo huevo. Y por cada ciclo ovulatorio tenemos que se producen de 3 a 10 huevos por ciclo. Ajá. Les digo que las gallinas descansan. Esto es porque la ovulación está restringida a un periodo de 8 a 10 horas. Entonces, la primera ovulación comúnmente ocurre al iniciar el fotoperiodo. Ajá. Y las subsecuentes van a ser de 30 a 60 minutos después de que fue ovopositado el huevo. Entonces, vamos a tener que durante estas 8 a 10 horas al día se va a liberar progesterona y LH. Y como les decía, si bloqueamos alguno de esos picos, se va a bloquear la ovulación. Entonces, si salimos de estas 10 horas, ya no hay estas hormonas y ya no se puede dar la ovulación. Entonces, por eso las aves descansan un día, porque como no hay una producción de huevo tan cerrada, ahorita ya se está tratando de conseguir gallinas que pongan huevo cada 24 horas, pero realmente es que lo normal es que tarden alrededor de unas 26 a 28 horas. Entonces, esto hace que nos vayamos recorriendo en tiempo y entonces va a llegar un momento en el cual la gallina no va a poder ovular. Entonces, poniéndoles como por ejemplo a esta gallina que está en el centro, si la gallina empieza a las 6 de la mañana, su primera ovulación es a las 6 de la mañana, pero la gallina tarda 26 horas en poner un huevo, entonces vamos a tener que el huevo lo va a poner a las 7:30. Lo pone 30 a 60 minutos después, ocurre la siguiente ovulación, la siguiente formación del huevo, entonces al día siguiente voy a tener huevo a las 9:20. Luego, al día siguiente, tengo huevo a las 10:26. Luego a las 11:46. Ya terminaron las 10 horas de LH. Entonces, ya no puede ocurrir una ovulación. La gallina se tiene que esperar hasta el día siguiente y entonces a las 6 de la mañana, ese folículo que se tuvo que esperar ya puede ovular y entonces viene la formación del siguiente huevo. Sin embargo, al día siguiente un día, por eso jamás llego al 100% de mi producción del pico de postura, porque siempre va a haber una gallina que descanse. Ajá, por eso jamás tengo el 100. Y entonces tenemos que las gallinas tienen que estar descansando porque la liberación de estas hormonas está restringida a un periodo solo de 10 horas, ¿vale? Cuando el huevo es puesto, vamos a tener aquí que el huevo llega a la vagina y la presión física que hace sobre la vagina va a estimular la liberación de dos hormonas. Va a estimular la liberación de prostaglandinas y va a estimular la liberación de arginina vasoactiva. La arginina vasoactiva es un precursor de la oxitocina. Las aves no producen oxitocina. Entonces, ellas se quedan con la arginina vasoactiva y esta es la que se encarga de producir contracciones de la glándula de la cáscara, de la vagina y de los músculos abdominales para que el huevo sea ovopositado de manera adecuada.
Entonces, aquí, pues, bueno, también tenemos otras hormonas que van a estar interactuando para la postura de huevo, ¿vale? No sé si hasta ahorita lleven alguna duda, tengan alguna duda. Doctor, yo no entendí bien, perdón, lo de las 10 horas. Es que justo estaba explicando y se trabó un poquito. Ok, vamos a regresar. La producción de huevo, bueno, más bien, no la producción de huevo, la ovulación está restringida a 10 horas, más que nada por la liberación de LH. La LH no se está liberando en el cuerpo todo el tiempo, solo se libera durante 10 horas al día. Ajá. Entonces, esta ovulación va a hacer que nosotros tengamos una restricción en cuanto a la producción de huevo, porque el huevo tarda de 26 a 28 horas en producirse y esto va a hacer que cada que se ponga un huevo, se esté moviendo la hora a la que se va a poner al día siguiente. Ajá. Entonces, si la gallina si la gallina tarda 26 horas entre un huevo y otro, esto quiere decir que se va a ir recorriendo la postura de ese huevo cada 2 horas. Ajá. Entonces, si la ovulación ocurre a las 6 de la mañana y tarda la producción de huevo 26 horas, esto quiere decir que al día siguiente ese huevo va a ser puesto a las 8 de la mañana y al día siguiente lo va a poner a las 10 y luego a las 12 y luego a las 2 y el siguiente huevo lo pondría hasta las 4 de la tarde. Sin embargo, ese huevo ya no, como no puede haber dos huevos al mismo tiempo en formación, ese huevo impide que el siguiente folículo ovule porque ya no hay una liberación de LH. La liberación de LH, como es de 10 horas, entonces ya no se puede, ya no hay ese pico preovulatorio y entonces ya no hay ovulación. Y se tiene que esperar hasta el día siguiente. Por eso descansan las gallinas un día. Ajá, más que nada por el hecho de que pues estamos restringidos a 10 horas. Ajá. Gracias, doctor. No sé si quede claro o genere más dudas. Sí, gracias. Este, ¿Alguna otra duda? Creo que no. No, doctor, ninguna. Vale. Entonces, pues, vamos a complicarnos más la vida porque eso solo era con las hembras. Ahora vamos a hablar del macho, ¿vale? En el caso de las aves, el macho es el que tiene colores llamativos, es el que se ve bonito, es el que canta, es el que nos llama más la atención y es el que principalmente se busca cuando estamos hablando de aves de ornato. La hembra, pues, no es tan llamativa, pero pues queda opacada al lado del macho, ¿vale? Todos estos cambios que tiene el macho en comparación con la hembra, todos estos cambios físicos, van a estar dados por una hormona que es la dihidrotestosterona, la DHT, que es lo mismo que en mamíferos se encarga de las características sexuales secundarias. Aquí no hay diferencia. Y pues es más fácil aquí la fisiología del macho, aquí no es tan compleja. Todo lo que está arriba de la GNRH es igual, todo lo que hablamos de la estacionalidad y la GNIH es lo mismo, solo que aquí vamos a tener que el cambio es de la GNRH para abajo. La GNRH estimula la FSH, la FSH va a estimular a las células de Sertoli para la espermatogénesis y va a estar controlado por inhibina. Mientras que la LH estimula a las células de Leydig para la producción de andrógenos. Y los andrógenos son los que van a dar un feedback positivo con la LH. Y los andrógenos se pueden ir ya sea para las características sexuales secundarias, al
volverse DHT o para la espermatogénesis. Entonces aquí no es tan complicado como en el caso de las hembras, aquí es todavía más fácil, ¿vale? Aquí lo complicado en el caso de los machos sería la parte del cortejo. Aquí en las aves es de las cosas más llamativas que tenemos, que es el cortejo. Tanto el macho como la hembra van a realizar bailes. Bueno, la mayoría de las especies solo es el macho el que va a bailar. Y entonces, aquí para que se realice el cortejo de forma adecuada, vamos a tener que estar involucrada tanto los andrógenos como los estrógenos a nivel hipotalámico. Van a actuar de que los andrógenos van a hacer que tengamos ciertos comportamientos agresivos o insistentes, mientras que los estrógenos van a dar comportamientos más de baile. Entonces, aquí necesitamos la mezcla de estas dos hormonas en perfecto estado para que ellos puedan llevar a cabo un cortejo muy particular dependiendo de la especie. Aquí es uno de los cortejos más bonitos a mi consideración. Este es un somormujo y entonces aquí realizan un baile sincronizado. Aquí tanto el macho como la hembra tienen que hacer movimientos de cabeza, tienen que hacer movimientos en el agua, tienen que ser sincronizados, porque si alguno de los dos se equivoca, entonces es muy probable que no se acepten. Aquí entonces quiere decir que no son el uno para el otro, porque no saben qué movimiento va a hacer el otro. Y entonces aquí es muy bonito verlos. Ellos empiezan a bailar y todos estos bailes van a estar dados tanto por andrógenos como por testosterona. Y aún así, aunque el macho se esfuerce mucho, sí podemos llegar a tener pues muchas fallas o muchos rechazos. Ahorita, por desgracia, tenía otros 2 videos, pero no, pues no se cargaron, en donde se ven muy bonitos esos cortejos, sin embargo, se ve luego que las hembras los rechazan porque no es lo más adecuado para ellas. En el caso de los machos, tenemos que los testículos están intracavitarios, están igual enfrente de los riñones, son internos y van a permanecer a la temperatura del individuo, que en el caso de las aves tenemos que la temperatura es superior a los 39 grados. Entre 39 y 41 grados es en donde va a permanecer la temperatura. Aquí se va a dar perfectamente la espermatogénesis, no se altera por esta temperatura y vamos a tener que el siguiente órgano es el epidídimo. En el caso de las aves, el epidídimo es un órgano rudimentario, no tiene función, como en el caso de mamíferos, que si recuerdan, la función es de almacén y de maduración de los espermatozoides. En el caso de las aves, no necesitan madurar los espermatozoides y el almacén va a ocurrir en el conducto deferente. De hecho, si ven, aquí el conducto deferente es como muy tortuoso, es muy grueso, y aquí los espermatozoides van a permanecer resguardados hasta por 20 días. Después del conducto deferente, el conducto deferente protruye en la cloaca y forma una papila. Entonces, a esa papila le llamamos papila del conducto deferente y aquí es una de las pocas glándulas accesorias que podríamos decir que tienen las aves. El semen viene principalmente del testículo y aquí no tenemos glándulas, las mismas glándulas que mamíferos. No hay próstata, no hay glándulas vulvouretrales, ni hay vesículas seminales. Las únicas glándulas que tienen es la papila del conducto deferente y en algunos, si ustedes leen algún libro o algún artículo, también mencionan la glándula prostodeal dorsal. Sin embargo, hasta ahorita nadie me ha sabido explicar en dónde está, ni yo la he encontrado, entonces para mí no existe. Pero hay muchos que, bueno, hay algunos artículos que la refieren. Yo hasta ahorita no la he encontrado, pero pues,
también podríamos decir que existe. Y vamos a tener también que algunas especies van a tener lo que es un falo. Aquí no es un pene, es un falo, porque no tiene función del aparato urinario, no tiene una uretra. Ajá, el falo va a tener una erección, pero va a tener un surco por donde va a escurrir el semen y va a ser más fácil que llegue a la hembra. Vamos a tener falos, bueno, distintos tipos de falos, y vamos a empezar con los falos verdaderos, que son falos penetrantes. El falo verdadero penetrante lo vamos a encontrar en las rátides, que son aves de gran tamaño, corredoras de gran tamaño, como el avestruz, el ñandú, el casuario, el emú. Ellas tienen un falo penetrante. También lo encontramos en anseriformes, que son patos, gansos, cisnes, todo aquello que se le parezca. Y vamos a tenerlo en otro grupo de aves que no son muy conocidas, que son los tinamús, que son estas pequeñas como gallinas alargadas. Ellos van a tener un falo. Este falo, al tener una erección, la erección la da lo que son los cuerpos fibrolinfáticos. Tenemos 1 o 2 cuerpos fibrolinfáticos, dependiendo del autor al que ustedes lean. Y estos cuerpos fibrolinfáticos, esta erección está dada por la linfa, no por el sistema circulatorio. Ajá, esta es una diferencia que existe tanto con mamíferos como con reptiles. Que en el caso de reptiles también cuentan con falos, pero estos falos, esta erección sí está dada por el sistema circulatorio. Aquí no, aquí está dada por el sistema linfático. Entonces, ellos tienen erecciones y pues aquí se ve fácilmente el surco por donde va a escurrir el semen. Este es por el tipo de reproducción que tienen estas especies. En el caso de los anseriformes se reproducen en el agua, entonces necesitan asegurarse que el semen va a llegar a la cloaca de la hembra y no se va a perder en el agua. Y en el caso de las rátides de gran tamaño, como tienen miembros pélvicos muy desarrollados, aquí es muy difícil que ocurra una monta. Entonces, la hembra comúnmente hace un hoyo en la arena y el macho se posiciona atrás de ella con una erección y empieza a moverse y a caminar hacia la hembra para que ocurra una cópula. Y digamos, estos animales quedan hasta cierta forma, igual que un perro, quedan abotonados por unos cuantos minutos en lo que ocurre el intercambio de fluidos. Vamos a tener otro tipo de falo verdadero, que es el falo verdadero no penetrante, o al que comúnmente se le llama papila fálica. Esta papila fálica está en la base de la cloaca y lo único que hace cuando tiene una erección, crea un surco que facilita que el semen escurra hacia la cloaca de la hembra. Este falo verdadero lo vamos a encontrar en aquellas especies de galliformes, gallos, perdices, codornices, faisanes, pavos y todo aquello que se le parezca, vamos a tener una papila fálica. Ajá. Esta papila fálica no va a penetrar dentro de la cloaca de la hembra. También vamos a tener lo que es el pseudofalo, que el pseudofalo lo vamos a encontrar en algunas especies de paseriformes, que son aves de pequeño tamaño, que son aves canoras, y en 2 especies de citasiformes, que son los loros basa. Los loros basa son de la isla de Basa, y como se aislaron por mucho tiempo, ellos no pudieron evolucionar tan rápido como sus primos de otras partes del mundo. Entonces, el pseudofalo solo son proyecciones de tejido conjuntivo y de piel. No tienen erección y están presentes durante todo el tiempo. Simplemente cuando ocurre una cópula, exteriorizan el pseudofalo y por ahí va a escurrir el semen hacia la cloaca de la hembra, facilitando el intercambio de fluidos. El resto de las especies, todas las demás especies, van a carecer de estructura fálica. Entonces, lo que hace el macho va a evertir la cloaca, la hembra evierte la cloaca y se dice que se dan un besito de cloacas.
juntan esas cloacas para el intercambio de fluidos, ¿vale? Este es un calao del que les hablaba hace rato, por si no lo conocían. Aquí la espermatogénesis es más corta. De una espermatogonia vamos a obtener 32 espermatozoides, a diferencia de algunas otras especies en donde podemos encontrar 64 o más de 100 espermatozoides. Comúnmente se dice que el macho pisa a la hembra porque se sube literalmente sobre ella, porque la pisa. Porque sí, el macho se posiciona en el dorso de la hembra y entonces eso va a facilitar que el intercambio de fluidos. Ajá, por eso les digo, en un avestruz no puede el macho pisar a la hembra porque no se puede subir a ella. Entonces, en el resto de las aves, el macho se sube sobre la hembra, se equilibra con las alas, o hay veces que también con las patas se sujeta a ella, y entonces, por eso se dice que la pisa porque se le sube. Por eso se da ese término. Llegar a obtener en algunas especies más de 80 o más espermatozoides. Aquí hay menos divisiones mitóticas, pero esto hace que la espermatogénesis sea más rápida. La espermatogénesis de las aves dura alrededor de 14 días o en algunas especies hasta 21 días, pero en la mayoría son 14 días. En el caso de las aves, vamos a obtener poco volumen del eyaculado. En el caso de un gallo, obtenemos 0.35 mililitros. En el caso, por ejemplo, de un avestruz, obtenemos 0.8 mililitros. En algunos protocolos que se les llega a inyectar oxitocina, aunque recuerden que la oxitocina no es una hormona que se produzca en aves, entonces como puede funcionar, como no puede funcionar, se llegan a obtener 1.5 mililitros. Y es lo máximo que obtenemos. De ahí en fuera, vamos a obtener muchísimo menos cantidad, hablando hasta de microlitros de lo que obtenemos con muchas especies silvestres. Sin embargo, estas este eyaculado está muy concentrado. Es por 10 a la 9 de espermatozoides por mililitro. Entonces, comúnmente se llega a hacer inseminación artificial. Vamos a hablar ahorita un poco de tecnologías reproductivas, aunque muchas de ellas ya las estuvimos hablando, como el control del fotoperiodo, ese es para inducir o para sincronizar. Nosotros usamos simplemente el fotoperiodo. Se puede hacer inseminación artificial, lo hacemos en reproductoras, que las reproductoras son las mamás de la gallina de postura o del pollo de engorda. Lo hacemos en abuelas, que las abuelas son las mamás de las reproductoras. Lo hacemos en pavos. En el pavo, por ejemplo, se tiene que hacer forzosamente, en el pavo blanco, porque el macho pesa el doble que la hembra. Entonces, si dejamos que el macho pise a la hembra, la aplasta y la mata sin problemas. Entonces aquí forzosamente realizamos inseminación artificial y lo hacemos en muchas especies silvestres. Para que nosotros podamos obtener, realizar inseminación artificial, comúnmente utilizamos semen fresco o semen congelado. El semen refrigerado no nos funciona y en su mayoría utilizamos el semen fresco porque el congelado no tiene muy buena viabilidad, debido a que los espermatozoides de las aves son filiformes, son muy delgaditos. Entonces es muy fácil que se dañe la membrana del espermatozoide y entonces las células explotan fácilmente. Entonces hasta ahorita no se han encontrado como muy buenos métodos de congelación
ahorita se hace mucha investigación al respecto porque se trata de poder mantener el semen de la mejor forma posible. Se deposita intravaginal y se deposita de 100 a 200 millones de espermatozoides por inseminación artificial. Se realiza colección por medio de masaje abdominal y se pueden realizar de 3 a 4 colecciones semanales sin mayor problema. Ahorita les voy a enseñar cómo se realiza la colección, o sea, cómo se realiza el masaje. Se hace un masaje en el dorso a nivel de los riñones, es muy rápido este masaje, y se hace un masaje en la cloaca. Entonces ya después se vierte la cloaca y se puede obtener el semen. Es un masaje que se realiza rápido, si ven, es un masaje que se realiza por segundos y compromete la vida del animal. Entonces es muy rápido. Ellos son unos colegas españoles que utilizaban un super método para poder colectar, en donde en su tubito, ellos tenían un tubito, que creo que no se ve muy bien en el video, pero es un tubo de ensayo con 2 popotes. Un popote va dirigido a la cloaca y el otro popote va dirigido hacia la boca. Entonces, con el popote que tienen en la boca, ellos hacen succión, hacen presión negativa, y eso facilita que el popote que está dirigido hacia la cloaca del macho succione el semen. Lo único que hay que tener cuidado es saber con qué popote tenemos que trabajar y no confundirnos de popote. Si no, pasan cosas muy desagradables que ellos me contaban. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado. Otra forma, que es principalmente la que obtenemos en aves rapaces, es el condicionamiento operante. Con el condicionamiento operante, aquí, por ejemplo, el criador, el manejador, tiene un pequeño gorro de caucho. Este gorro de caucho tiene pozos y entonces aquí vamos a hacer que el ave, el halcón, copule con el gorro y entonces poder obtener una muestra lo más limpia posible. Para eso hay que tener entrenamiento. El entrenador pues empieza a hacer vocalizaciones como si fuera la hembra. Llega un momento en el que le da la espalda, porque recuerden que a un predador jamás se le ve directamente a los ojos, y entonces el macho empieza a copular con el gorro. Ya una vez que copula, se baja y yo puedo obtener fácilmente el semen a través de este gorrito de caucho. El semen de las aves es más rústico, entonces soporta un poquito mejor las temperaturas, soporta la luz, y aquí yo no tengo que tener tanto cuidado, a diferencia de mamíferos. Entonces, hay algunos que no sé si sigue avanzando para ustedes, porque para mí ya se trabó. Ah, no, ya, listo. Hay algunas aves a las cuales no les gusta trabajar con personas, entonces puedo llegar a poner maniquís para que copulen con el maniquí. O hay algunos otros que lo vamos a ver más adelante, que copulan con el gorro, pero eyaculan en la percha, y entonces es más fácil obtener el semen. ¿Vale? Entonces, si ven, ahí tiene pocitos, y en esos pocitos está ya depositado el semen. Pero si ven, está utilizando una micropipeta, porque lo que va a obtener van a ser alrededor de unos 20 microlitros de semen. Y eso sí le va bien. Les digo, hay machos que no les gusta trabajar, o no les da un poco de pena trabajar con personas, entonces ahí yo puedo ocupar maniquís para que copule con el maniquí, y entonces la muestra la dejé sobre el maniquí. Aquí ese maniquí también tiene un dorso en el cual es caucho, y pues también tiene pocitos. O aquí en el que les digo, copula con el entrenador, después, bueno, con el gorro más bien, después salta a la percha
y eyacula en la percha. Y ahí ya yo puedo obtener el semen. No sé si tengan alguna duda. No, doctor, ninguna. No, doctor, Perfecto. todo bien, doctor. Perfecto. Pues bueno, espero no haberlos aburrido, no haberlos dormido. Traté de resumirlo. Es un mundo esto de la reproducción de aves, es fantástica. Son muy pocos los que las manejan. Pero bueno, esto es como el iceberg de todo lo que tenemos, lo básico que tendríamos que saber si queremos trabajar en reproducción de aves, ¿vale? Sí, doctor. Bueno, a mí sí me gustó. Gracias. Perfecto. Entonces, bueno, pues por mi parte sería todo. Recording stopped. Muchas gracias, Toño. Nada de qué. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Pues nada, hasta luego. Hola, Toñito, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Iván? Muy bien. Mucho Qué gusto en verte milagro. otra vez. ¿Cómo? Mucho gusto en verte otra vez. Igual. Ya teníamos mucho tiempo. No. Sí, ya bastante. Sí, Ya oye, hasta me cambió el peinado. ya hasta te peinas. Ya. Si no me peino, tengo el look tuyo y de Liz. Entonces, Ya te uniste al club de los ancianos. no, Toño, todavía no. Voy para allá, pero todavía no. Muy bien. Muy bien, ¿Ya Toñito, estás gracias. en el doctorado? No, ¿qué te pasa? Deja, termino la maestría. Ya creo que... ¿Entraste? ¿Mandé? ¿Pero Creo que ya ya todo. entraste? Ya, voy. Este, Pues falta el siguiente semestre nada más. ya